Aleluya. ¿Cuántos están felices en esta noche? El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Bendiciones, María José. Bienvenida. Les saludo, les mando un abrazo con mucho cariño. Les habla su pastora Jenny Rosales del Ministerio Libertando las Naciones, el Elión, en la ciudad de Barranquilla. En esta noche calurosa, estamos gozosos y llenos, porque el Señor es bueno, porque su misericordia se renueva. Estamos gozosos porque nos podemos conectar para recibir una palabra del Señor. Y bueno, en esta noche, miércoles de gloria, he traído un mensaje titulado ¿Por qué sigues en Bethesda? Diga, Bethesda. Pastora, ¿qué es eso? ¿Por qué sigues en Bethesda? Y los invito a leer el Evangelio de Juan en el capítulo 5, del 1 al 9, que dice, Juan 5, 1, 9. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Bethesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Al instante, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén, Señor, ha sido leída tu palabra. Te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que seas tú hablándonos hasta lo más profundo de nuestro ser y que esta palabra, Señor, sea propicia para romper todo yugo. En el nombre poderoso de Jesús, hoy se rompen los yugos, hoy se rompen las ataduras, hoy se rompe todo lo que nos tiene atado, todo lo que nos ata, Señor. En el nombre de Jesús, hoy se deshace. Amén y amén. Bendiciones, mi amada Ana Emilia, mi hermana Ledis. Gloria a Dios. Bueno, acabamos de leer la palabra de Dios que habla de que había un estanque llamado en hebreo Bethesda. Y este estanque, dice la palabra, acabamos de leer, que estaba situado hacia el norte del templo, en un tiempo en que todavía no había sido destruida Jerusalén, de que era la fiesta de los judíos, de que en ese estanque había muchos enfermos, que habían ciegos, cojos, paralíticos, y que ese estanque tenía algo particular porque de vez en cuando llegaba un ángel y movía las aguas y las personas corrían hacia el estanque porque decían, la creencia era de que cuando el primero que llegara al estanque era sanado, ¿verdad? Y que allí en ese estanque había una persona que tenía 38 años de estar llegando
y que estaba allí acostado, pero que Jesús también llegó ese día. Era un día de fiesta y Jesús de pronto no tenía planeado ir a ese lugar, pero se presentó. Y entonces vemos que este estanque había sido excavado justo al norte del templo y que tenía 5 pórticos. Había 5 puertas por las que podíamos entrar o podía la gente entrar, según escribió Juan, ¿verdad? Y así que era un lugar muy importante en Jerusalén, porque Betesda era el lugar en el cual todas las personas que estaban enfermas acudían allí para ser sanadas. Todas las personas que se sentían enfermas. Hoy cuando nos sentimos enfermos vamos a una clínica, vamos a un hospital. Otros días dicen, bueno, pastora, yo quiero que me ore, el Señor lo sana. Pero en aquella época, las personas cuando querían ser sanadas decían, me siento mal, voy para el estanque. Quizás el ángel mueve hoy el agua y yo puedo correr y llegar primero que los demás. Y entonces esas personas recibían una sanidad de forma milagrosa. De una manera milagrosa porque no iban a ningún médico, querían que un milagro por parte de un ángel, porque el ángel agitaba el agua. Y dice la Biblia que el ángel descendía y que el primero que llegaba, que descendía a las aguas, ese era sano. Muchos enfermos, lo estoy recalcando para que me puedas entender, y heridos se reunían allí con la esperanza de sanar. Tenían una esperanza. Cuando a ti te dicen, mira, ve allá, porque hay una piscina, donde esa piscina cuando se mueve, hay un ángel que mueve el agua de esa piscina y se sana. Habiendo médicos, en esa época había médicos, porque Lucas era médico, en esa época existía la medicina y esas personas iban a la piscina, al estanque para ser sanados. Quizás podía ser alguna enfermedad que ellos tenían hace tiempo, quizás era una enfermedad reciente, pero ellos tenían una esperanza. Cuando estamos enfermos siempre tenemos una esperanza de ser sanados. Cuando nos sentimos mal, que tenemos la esperanza de que se nos quite la enfermedad, que se nos quite el malestar, el dolor. Siempre está la esperanza, así sea con una pastilla que te tomes, así sea por medio de una oración. Todas las personas que se enferman tienen la esperanza de sanar. Amén. Y esta vez, tal vez, esa esperanza de sanar era real. Porque ir hasta un estanque esperando que llegue un ángel, nos dice de que la esperanza que ellos tenían era verdadera. Y el Señor permitía que hubiera una liberación de fe por la esperanza que ellos tenían. O simplemente puede ser, tal vez puede que sea una leyenda, pero la Biblia dice que el ángel llegaba y de vez en cuando movía el agua del estanque. El estanque, mis amados hermanos, no era pequeño, era como una piscina grande. Sí, tenía 5 pórticos por el cual las personas podían entrar allí para llegar donde él. Era una piscina, imagínate la piscina, una piscina grande que tú conozcas. Bendiciones, Sayonara. Imagínate cuánto tiempo puede permanecer una persona en una piscina. ¿Será que alguien puede vivir en una piscina permanentemente? Una piscina es un lugar en el que nosotros llegamos eventualmente, porque no es un lugar para estar permanentemente. Yo me imagino que las personas llegaban en la mañana y en la tarde se iban a sus casas. Nadie puede quedarse a dormir allí. Así que tenemos que comprender que Betesda era un lugar para llegar de visita. No era un lugar para quedarse. No era un lugar para permanecer allí. No era un lugar para estar de tiempo completo. Ninguna enfermedad debería ser para quedarse de tiempo completo. Ninguna dificultad debería ser para quedarse de tiempo completo. De la misma manera que el estanque
no era el lugar para estar de tiempo completo ni para ir a quedarse allí. Había personas, dice la Biblia, que llevaban mucho tiempo visitando el estanque. Y si esas personas llevaban mucho tiempo visitando el estanque, era porque su enfermedad llevaba mucho tiempo con ellos. Su problema de salud llevaba mucho tiempo con ellos y ellos visitaban cada día ese lugar. Y vemos que dice la Biblia que Jesús visitó Betesda. Jesús llegó al lugar donde estaban esa multitud de enfermos y cuestionó a uno y le preguntó a ese hombre que tenía 38 años de estar visitando el estanque. A ese hombre que tenía 38 años de estar visitando el estanque porque estaba enfermo. 38 años. Y el maestro llegó y lo vio acostado. E inmediatamente supo que llevaba mucho tiempo así y le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Mis amados hermanos, en esta noche vamos a reflexionar sobre Betesda. Vamos a reflexionar sobre Betesda, no como un lugar físico, no como un estanque, sino como un estado espiritual. Como una etapa en la vida de muchas personas, de la cual tenemos que salir victoriosos en el nombre poderoso de Jesús. Como un estado, porque muchas veces tenemos dificultades que nos duran mucho tiempo. Muchas veces puede ser una enfermedad que dure mucho tiempo, amén, sí. Pero también hay problemas que parece que fueran eternos. Problemas que lo vivimos cada día y parece que nunca tuvieran fin. Y que llevas un año tras de otro y no ves ningún cambio. Un día tras de otro y ves la misma circunstancia. Un día tras de otro y ves que no hay respuesta. Pasa el tiempo y pasan los años y te acostumbras al problema que hasta lo abrazas. Te acostumbras a que tienes que tomarte hasta una pastillita todos los días porque te deprimes. Porque es tanto el tiempo que llevas abrazando ese problema que ya no le encuentras solución y tienes que buscar hasta antidepresivos para buscar una respuesta. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, en esta noche vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Tenemos que aprender qué significa para nosotros estar en Betesda. ¿Qué significa para nosotros estar en ese lugar? Amén. Entonces, lo primero que podemos aprender es que Betesda significa estar en el lugar correcto, pero confiando en el algo equivocado. Cuando estás en Betesda puedes estar en el lugar correcto porque era allí donde estaba el ángel moviendo las aguas para ser sanado. Y puedes estar en el lugar correcto, pero puedes estar confiando en algo equivocado. Los versículos del 5 al 7, la primera parte del versículo 7 dice: y había allí un hombre que hacía ¿cuántos años? 38. Y que estaba ¿cómo? Enfermo. Había un hombre que tenía 38 años y que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba mucho tiempo así y le preguntó: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y vemos, mis amados hermanos, que este hombre había sufrido de una condición paralítica. Porque dice la palabra que él estaba acostado y que no se podía mover.
que cuando se movían las aguas del estanque, todo el mundo corría y menos él, porque él no se podía mover. Y que además de que estaba paralítico, llevaba mucho tiempo. Allí eran 38 años. Y como estamos hablando no de enfermedad, sino de condición espiritual, de condiciones, de situaciones en tu vida, de circunstancias con las cuales has venido tratando durante mucho tiempo, y que de pronto tienes algo en tu vida que has venido cargando quizás por 38 años o más. Y que quieres ver una respuesta, pero no la hayas. Y entonces, ese hombre, bendiciones, mi pastor Everlidis, mi alma te bendice. Y entonces vemos de que ese hombre llevaba 38 años allí postrado queriendo correr, y que todo el mundo corría y se olvidaban de él, y que él era el último que tenía la oportunidad para llegar. Y aunque él quisiera, él podía llegar al estanque y bajar a las aguas. Así que, aunque cuando una persona está enferma y su esperanza es la de sanar, la esperanza de este hombre ya estaba en el piso, porque eran 38 años. ¿Qué problemas vienes cargando desde hace tanto tiempo y que no le ves respuesta? ¿Qué circunstancia vienes cargando? Porque uno se desilusiona cuando ve que no hay respuesta para lo que tú estás esperando. Era una esperanza la de ese hombre que ya lo había desilusionado por mucho tiempo. Ya él estaba allí acostado, desilusionado, pero llegó el maestro. Llegó el maestro. Cuando nosotros estamos en medio de cualquier circunstancia, el maestro llega. El maestro está allí. Dice su palabra que él siempre está allí, que él está propicio para nosotros, que el Señor es propicio para nuestras vidas. Y algo es propicio cuando tú lo necesitas. Y allí estaba ese hombre con 38 años y Jesús llegó. Y no solamente llegó, sino que lo vio y le dijo: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Jesús lo vio acostado. Dice la Biblia que Jesús lo eligió a él. El maestro lo eligió a él en medio de una gran multitud. Había una multitud de personas necesitadas. Había una multitud de personas ansiando ser sanadas. Había una multitud de personas enfermas. Sin embargo, ninguno de ellos vio a Jesús. Todos estaban en el lugar correcto, pero ninguno de ellos tenía su confianza en algo correcto. Todos ellos tenían su confianza en algo equivocado. Eso me recuerda hasta una propaganda que había ahí, cuando uno está en el lugar equivocado. No, ellos estaban en el lugar correcto, pero su confianza, su anhelo, su esperanza, su deseo estaba en algo equivocado. Era una ceguera, porque Jesús estaba allí y nadie lo vio. Todos sabían de los milagros que el maestro estaba haciendo. Todos sabían que el maestro hablaba y se sanaban los enfermos. Todos sabían, y él estaba allí y no lo veían. Había una ceguera que había caído sobre estas personas que estaban en el estanque. Allí estaban ellos y allí estaba Cristo. Ahí estaba el que los podía sanar. Ahí estaba el que podía resolver su problema, pero ninguno de ellos lo buscó. ¿Cuántas personas tienen un problema y ponen su confianza en cosas tan erradas, tan equivocadas, su esperanza en algo que no le va a dar la respuesta? Y aún peor, llevan años y años y años prendiendo la misma vela.
años de años y años sin ver respuesta, porque su confianza no la tienen en aquel que le puede dar respuesta, en aquel que puede romper cualquier yugo, en aquel que puede sanar cualquier circunstancia, en aquel que puede con solamente un sonido de su voz hacer un milagro. Los ojos de aquellas personas estaban puestos en el estanque. Bendiciones, mi hermano Gregorio. Los ojos de aquellas personas estaban puestas en el estanque. Jesús estaba allí y ellos no miraban a Jesús, ellos miraban el estanque. Sus ojos estaban puestos en el estanque, esperando que las aguas se movieran y que fueran agitadas por el ángel. Ellos estaban tan agobiados con su propio camino que el verdadero camino estaba siendo desatendido. No le prestaban atención a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No escuchaban, no vieron al dueño de la vida. No vieron a aquellos que era el dueño de todo. Por estar pendiente de su problema. Cuando tú estás atento, puedes estar en el lugar correcto. Tú incluso puedes estar en medio de la congregación, estar en el lugar correcto. Pero tienes unas circunstancias que llevas mucho tiempo abrazándolas, que llevas mucho tiempo viviéndolas. Pero si no eres capaz de levantar tu mirada y ver a aquel que te dice que tiene la respuesta, entonces vas a seguir en Bethesda. Vas a seguir en Bethesda. Porque Bethesda es estar en el lugar correcto. Pero es cuando estás confiando en algo erróneo, equivocado. Amén. Todos ellos, imagínate la escena. Todos aquellos, Heidi Roca, bendiciones. Todos aquellos estaban esperando. Todos aquellos miraban el agua. Todos aquellos estaban adoloridos, cojos, ciegos, paralíticos, enfermos, con cualquier tipo de enfermedad. Todos aquellos necesitando al Cristo de la gloria, esperando al Cristo de la gloria, pero con su mirada puesta en el estanque. En el lugar donde no había respuesta. No escogieron al maestro, escogieron en lo equivocado. Su esperanza no la pusieron en el Señor, su esperanza la pusieron en lo equivocado. Y por otra parte, este paralítico verdaderamente estaba en el lugar correcto. Él estaba en el lugar donde estaban los enfermos. Él estaba en el lugar donde tenía que estar, pero su confianza, su esperanza estaba puesta también en algo equivocado. Su confianza estaba puesta, no estaba ni siquiera puesta en el estanque, sino que estaba puesta en que alguien lo pudiera ayudar, porque él no tenía facultades para llegar al estanque. Mientras los demás podían llegar al estanque, él dependía de que alguien lo llevara al estanque. Allí estaba su esperanza. Por eso el maestro, cuando le preguntó, él dijo: Señor, pero yo no tengo quien me lleve, porque cada vez que se mueven las aguas, todos corren, todos se sumergen, pero yo me quedo aquí. Él estaba completamente desilusionado. Es más, él tenía al maestro frente a él y tampoco lo entendía. Él no escogió a Jesús. Él no lo escogió. Ese paralítico estaba en el lugar correcto, pero su confianza estaba puesta en algo equivocado.
Sin embargo, él dependía de que una persona tuviera misericordia de él y lo metiera en el estanque. Pero lastimosamente eso no ocurría ni iba a suceder, porque las personas que llegaban allí tenían una necesidad como él. Muchas veces, mis hermanos, las personas están en el lugar correcto. Y quizás pueda que conozcan a Jesús, pero siguen poniendo su confianza en algo como el estanque o en los hombres, como el paralítico de Betesda, que tenía su esperanza en que alguien fuera y lo cargara y lo metiera él primero en las aguas. Y tenían su esperanza puesta en otro lugar, mas no en el Señor. Muchas personas están esperando salir de un problema. Muchas personas están esperando ser sanados de una enfermedad. Muchas personas están esperando que su familia sea restaurada. Muchas personas están esperando que su matrimonio sea restaurado. Muchas personas están esperando ver a sus hijos caminar de la mano del Señor. Están esperando tantas cosas, pero verdaderamente su confianza y su esperanza lastimosamente no está en el Señor, sino en lo terrenal. Su esperanza está en lo terrenal, en las personas, en los médicos, en los abogados, en los bancos, en sus amigos, en sus familiares, en las personas que pueden que tengan mayores condiciones económicas, pero no levantan su mirada en el Señor. No ven a aquel que tiene todas las respuestas. No lo ven. La palabra del Señor dice algo que es muy duro, pero que debe hacernos reflexionar en esta noche. Porque Jeremías 17:5 dice, así dice el Señor: maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta en su corazón. Al Señor no le agrada cuando tu confianza, cuando tu esperanza está puesta en otra cosa que no sea Él. Y puede que vayas al médico, puedes que vayas al abogado, puedes que vayas tratando de resolver tu situación, pero tu mirada no debe estar puesta en ellos, sino confiando siempre en el Cristo de la gloria. Porque sin Él nada podemos hacer. Puedes ir y visitar al abogado que tú quieras. Puedes ir al médico que tú quieras. Pero quien hace el milagro es el Señor. Quien sana es el Señor. Quien resuelve es el Señor. Quien obra es el Señor. Así que no puedes estar en el lugar correcto pensando en lo equivocado. Dios es quien lo hace. Es más, Él te da respuestas. Y tú tienes que reconocer que solamente poniendo tu mirada en Él vas a encontrar la respuesta a aquello que te tiene atado durante más de 38 años o quizás más, o quizás desde cuando naciste. O quizás tu problema no tenga tanto tiempo, pero la respuesta no está en aquello que posees. Tu respuesta no está en aquellas personas que te pueden extender la mano. La respuesta está en Cristo. Cristo es la respuesta. Él es el camino. Él es el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el único. Solamente poniendo la mirada en Él. Él es el único. Amén. Gloria a Dios. Número 2. Estar en Betesda. ¿Verdad? ¿Dónde estamos? En Betesda. ¿Qué significa estar en Betesda? Estar en Betesda significa vivir esperando nuestro turno para que algo bueno ocurra en nuestra vida.
Estar en Bethesda significa vivir esperando nuestro turno, como ese hombre, como ese paralítico, para que algo bueno ocurra en nuestra vida. La segunda parte del versículo 7 del capítulo 5 de Juan dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y mientras yo llego, otro baja antes que yo. Este hombre tuvo que pasar muchos años. Tuvo que pasar muchos años observando cómo muchos eran sanados. Tuvo que pasar 38 años viendo cómo cada una de esas personas llegaban primero que él. Siempre había alguien llegando primero que él. Como muchos paralíticos podían salir caminando de Bethesda y quizás muchos salían gritando de alegría y él los veía. Y puede que tú veas que hay personas que si la vida es tan fácil, de que tienen un problemita y lo resuelven así, y que tú dices: ay, el próximo voy a ser yo. El próximo turno para ser feliz es el mío. En la próxima sí va a ser. Y ves que pasan las personas bendecidas, pasa la bendición para otras personas y pasa la bendición para otras personas. Y tú dices: Señor, ¿y para mí cuándo? ¿Y cuándo yo? ¿Y cuándo voy yo? Él veía tantas personas, pero su turno nunca llegaba. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido así en algún momento? De que quizás los milagros le pasan a otras personas, pero menos a ti. O quizás la bendición es para otros, o quizás a otras personas le pasa algo y enseguida se le resuelve, pero tú llevas años y años y años y años esperando una respuesta. Esperando una respuesta de Dios para tu vida. Y esa es la historia de muchas personas y de muchos cristianos. Personas que estamos con nuestra mirada en Cristo, pero que estamos esperando un turno. Y vemos cómo otros reciben milagros. Y vemos cómo otros son sanados. Y vemos cómo otros reciben bendiciones, pero en su vida no llegan esos milagros. Y llevas tantos años esperando una respuesta, pero el milagro no lo ves llegar. Y llevas tantos años viendo que las bendiciones le llegan a otros. Y no solamente te desanimas por tener tu confianza quizás en el lugar equivocado, en algo equivocado, sino que también estás esperando que la bendición le llegue a otro para que después llegue el turno tuyo. Pareciera que el turno de recibir las bendiciones nunca llegara. Y hay muchos cristianos que nos podemos sentir así. Lastimosamente, hay muchas personas que pasan la vida esperando el día de su suerte. Como dice una canción por ahí que uno antes cantaba. De pronto llegará. Esperando que de la noche a la mañana por cosas del destino su vida cambie. Que de la noche a la mañana por cosas del destino haya una respuesta. Que de la noche a la mañana haya un milagro. Mis hermanos, debemos comprender que esto no es cuestión de suerte. Debemos comprender que esto no es cuestión de destino. De que no es cuestión de suerte, que no es cuestión del azar. Que no tenemos que estar pensando de que un día va a llegar mi suerte y todo va a cambiar. Una vez me dijeron: un día tiene que cambiar mi suerte y me voy a ganar la lotería. Y pueden pasar años y años. Y el de la lotería se engordó con el dinero que tú le diste y nunca te la ganaste.
porque tu felicidad no está allí. Todo está bajo la soberana potestad y autoridad de nuestro Señor Jesucristo, y no es cuestión de azar, no es cuestión de suerte. Todo está bajo la autoridad del Señor. Todo está sujeto bajo la autoridad de Dios. Tú no puedes esperar que un día a otro cambie tu vida pensando que tu suerte va a cambiar. Tu suerte no va a cambiar. Tu vida te la va a cambiar Cristo. Tu vida no te la va a cambiar la suerte. Tu vida no te la van a cambiar las circunstancias. Tu vida es cambiada. Tu vida es transformada. Tu vida es renovada únicamente con la autoridad, con la soberana potestad de aquel que todo lo puede. Y ese es Jesús. Amén. Mateo 28:18 dice: y Jesús se acercó. Y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿De quién es la autoridad? ¿De quién es la potestad? De Cristo. ¿Y cuánta autoridad y cuánta potestad se le ha dado? Toda la autoridad, ni siquiera un poquito, ni siquiera una parte. Es toda la autoridad, toda la potestad, todo el poder a Él le pertenece. Y nosotros somos los coherederos con Él. Así que no podemos pensar de que nuestra vida va a cambiar de un día a otro, porque mi suerte va a cambiar. Tu vida no va a cambiar por eso. No podemos andar esperando nuestro turno como esperaba el paralítico de Betesda. No podemos esperar a que alguien venga y nos cargue. No podemos esperar a que nos llegue el turno de la bendición. Porque la palabra de Dios dice que debemos arrebatar el reino. No podemos estar esperando a que alguien lo haga por nosotros. Tenemos que ser valientes y esforzarnos. No podemos esperar a que llegue nuestro turno para que algo bueno ocurra en nuestras vidas. Porque el Maestro siempre va a caminar hacia ti. Y si Él está allí, nosotros tenemos que arrebatar. Número 3. Significa ver cómo el tiempo pasa. Estar en Betesda significa ver cómo el tiempo pasa y nosotros seguimos en la misma condición. Amén. ¿Qué vimos primero? Que podemos estar en el lugar correcto, pero con nuestra confianza en algo equivocado. El número 2, que podemos estar en Betesda, pero podemos estar esperando un turno para nuestro milagro. Pero el número 3 dice que podemos estar en Betesda, pero podemos ver que podemos estar en Betesda y ver cómo el tiempo pasa y que nada cambia. Seguimos en la misma condición, seguimos con el mismo problema, seguimos con la misma circunstancia, esperando que alguien cambie. Y dice que había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. 38 años con el mismo problema en tu hogar, 38 años con el mismo problema con tus hijos, 38 años con la misma depresión, 38 años con el mismo problema de ira, 38 años con cualquier tipo de problema. Ese hombre paralítico tuvo que ver cómo iban pasando las semanas, los meses, los días, las horas, los segundos. Cada día, cada mes, cada año, 38 años, y su condición no cambiaba. Su vida seguía igual o hasta peor,
mientras el tiempo pasaba. Y él allí. Y el tiempo pasaba, un año tras de otro. Y posiblemente, mis hermanos, en nuestra vida podemos llevar años en la misma condición. Puede ser hasta una condición de enfermedad. Puede ser una condición de escasez. Puede ser una condición de enfriamiento espiritual. Puedes ver que el tiempo pasa y pasa y que tu vida también pasa. Y pasan los años y te envejeces y vas a estar en la misma cosa. Y seguimos en la misma condición. Vemos que nada avanza y que no avanzamos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Porque llevamos tanto tiempo en las mismas circunstancias, viendo que es lo mismo siempre. Como dicen por ahí, la misma barca cruzando el río. ¿Cómo estás? Y decimos, ahí. ¿Cómo estás? Más o menos. ¿Cómo estás? La misma barca cruzando el río. Todo igual, lo mismo que ayer. Mañana va a ser igual y pasado también. Y nos acostumbramos a que pase el tiempo y seguimos en lo mismo. No vemos la respuesta. Ni siquiera vemos que el maestro llega. Y pasa el tiempo y el Señor extendiendo sus manos, y tú allí sin recibir. Sin recibir. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para cambiar esa situación? ¿Qué tenemos que hacer para salir de Betesda? ¿Qué tenemos que hacer para salir de ese estanque? ¿Qué hacemos para salir de una vida estancada? ¿Te suena? No es que se estancó, mi vida está estancada. ¿Qué tenemos que hacer? Número 4, tenemos que levantarnos por medio de la fe en las palabras de nuestro Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Levantarnos. ¿Y cómo nos levantamos? En la fe. En la fe de lo que el Señor ha dicho. En la fe de lo que el Señor ha dicho de ti. En la fe de cada una de sus promesas. En la fe de cada una de su palabra. En la fe de que todo el propósito de Él ha de cumplirse en su vida. En la fe que todo se va a cumplir, pero que tú también vas a alinearte en el Señor. Y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Amén. ¿Qué hizo? Se levantó, tomó su lecho, andó. Se levantó, tomó su lecho y andó. Y era día de reposo. Él se levantó, tomó su lecho y andó, y aquel hombre fue sanado inmediatamente. Dice la palabra que él levantó su lecho y caminó. Y es fácil imaginar que la primera reacción de ese hombre fue decir, yo no puedo hacer eso. ¿Cómo harías tú? ¿Cómo responderías tú? Si el Señor en su palabra te dice, levántate y anda. ¿Y cuántas veces le decimos al Señor, Padre, yo no puedo? Es que ya no tengo fuerzas. Es que ya no sé qué voy a hacer. Es que es tan grande el problema y tanto tiempo que pasa. Y todo el mundo recibe la bendición y menos yo. Y mírame a mí cómo estoy. Ya ni fuerzas tengo. Imagínatelo. Todo el mundo, Señor, corre y llega primero que yo.
yo no puedo. ¿Por qué lo voy a intentar siquiera? ¿Te suena familiar? ¿Sabes? Algo motivó a ese hombre a decir que sí. Algo lo motivó a decir que sí. Y lo que lo motivó fue la fe en lo que el Señor le dijo. ¿Qué le dijo el Señor? Levántate, toma tu lecho y anda. Él tuvo que tener fe en lo que el maestro le estaba diciendo. Y no solamente tuvo fe, él se levantó, él accionó. Y no solamente hizo eso, él cargó la cama donde estaba acostado y caminó. Y era día de reposo, cuando se supone que en día de reposo los judíos no hacían nada. Es fácil imaginar eso. Ahora, si este hombre, diría el paralítico de Betesda, si este hombre me dice que lo haga, lo voy a intentar. Yo sé que no puedo, pero si él me dice que lo haga, lo voy a intentar. Y eso es tener fe. Y Jesús guió al hombre hacia una respuesta de fe. ¿Sabes a qué te guía la palabra de Dios? La palabra de Dios debe guiarte a una respuesta de fe. La oración debe guiarte a una respuesta de fe. Cuando adoras, la adoración te está guiando a una respuesta de fe. Ese hombre bien podía haber dicho, como una especie de resentimiento de hombre lesionado, que por 38 años estaba acostado en una cama, que lo llevaban en la cama de un lado para otro, y que no tenía muy sentido en decirle que levantara la cama. No solamente tenía que caminar, sino que cargar la cama donde estaba acostado. Así que se le ordenó que tomara su lecho para que reconociera que su cura era permanente. No solamente iba a caminar, sino que iba a ser capaz de hacer cualquier cosa. Así que, sin duda, muchas de las curas del estanque podían ser solo temporales, porque eran provocadas por un ángel. Pero cuando el maestro sana, es para siempre. Cuando el maestro cura, cuando el maestro liberta, cuando el maestro restaura, no es temporal, es para siempre. Por eso cuando te levantas, eres capaz de levantar una cama y de levantar lo que sea. Amén. Al instante, cuando ese hombre pensó que no solamente iba a ser capaz de levantarse, sino de cargar una cama sobre su hombro, entonces en ese instante ese hombre fue sanado. Y esto sucedió cuando el hombre respondió en fe exactamente lo que Jesús le dijo, aunque en un momento eso era imposible de hacer. El hecho de que fue sano fue confirmado porque tenía fuerza para cargar su propia cama y caminar con ella. Gloria a Dios. La palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, transformó por completo la vida de ese hombre. Y la palabra del Señor puede transformar tu vida y la mía. Y si Él te dice, si crees verás mi gloria. Si Él te dice que hará cosas maravillosas que tú no conoces. Si Él promete sanarte y restaurarte. Si Él promete liberarte, si Él promete que tu casa y tú servirán a Jehová, si Él promete que podrás levantar tus manos y recibir todas las bendiciones, Él lo promete, entonces tú tienes que alinearte, tú tienes que obedecer lo que dice su palabra.
Tienes que alinearte para que puedas recibir, para que puedas levantarte, para que puedas andar y para que puedas levantar tu cama. Para que ese problema que tiene 38 años en tu vida pueda desatarse. Para que puedas ser libre. Para que puedas ver la respuesta del Señor. Tienes que alinearte. ¿Y qué significa? ¿Qué significa alinearte? Alinearte significa tener frutos de arrepentimiento, como aprendimos. Arrepentirte, pedir perdón y cambiar tu forma de andar. Andar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. No como el paralítico que quería andar de acuerdo a lo que hacían los demás, que se tiraban en el estanque. No, tú no puedes hacer eso. Tú tienes que andar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Eso es alinearse. Y cuando tú te alineas, entonces caminas, levantas la cama, caminas con ella. Tus problemas se resuelven. El diseño que está en el tercer cielo desciende a la tierra. Y ese propósito que está en el cielo se cumple en tu vida. Así de sencillo. Eso es lo que vas a ver. Eso es lo que vas a vivir. El paralítico se alineó. Él escuchó. Él vio a Jesús. Lo escuchó. Le obedeció. Y encontró la respuesta a sus circunstancias, a sus problemas. Porque queremos que el Señor resuelva nuestros problemas, pero no nos queremos alinear. No queremos caminar. No nos queremos levantar. No queremos cargar la cama que tenemos que cargar. No queremos pagar el precio. No queremos pagar el precio por el cual vamos a recibir la victoria. Vamos a obtener la victoria que estamos esperando. Amén. Solamente por el poder de las palabras del Señor, ese hombre pudo salir de Betesda. Solamente por escuchar la palabra de Cristo, alinearse, obedecer, caminar, actuar, tener fe en lo que dijo el Señor, pudo salir de Betesda. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para salir de Betesda? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que tener fe, debemos tener fe en lo que dice el Maestro, en lo que nos ordena el Señor. Tenemos que actuar en fe, tenemos que alinearnos, tenemos que caminar con Él. ¿Por qué? Porque Jesús se lo dijo. ¿Por qué me tengo que levantar? Porque el Maestro lo dijo. ¿Por qué tengo que caminar? Porque Jesús lo dijo. Porque tengo que cargar mi cama, porque tengo que obrar, porque Jesús y el Señor lo dijo, que con Él todo lo podemos hacer, que nada podemos hacer sin Él. Y si Él lo dijo, lo vamos a poder hacer. Y así como ese hombre que no hizo preguntas, no hagas preguntas ni preguntes por qué. Simplemente levántate y anda y carga tu cama. Obedece. Dobla tu lecho y camina. Levanta el catre, llévalo en el hombro. Hizo lo que Jesús le dijo que hiciera, porque creyó en el que le hablaba. Creyó en su palabra. Tuvo fe en su palabra. Yo te pregunto hoy, ¿tienes tal fe en Jesús? ¿Tienes tal fe en Él? Que si Él te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Él sanó al hombre del estanque. Pero
lo sanó sin el toque del estanque. Porque las personas que estaban en Betesda estaban esperando un toque del estanque para obtener su milagro. Y hoy el Señor te dice, tú no necesitas el toque del estanque. Tú no necesitas pasar 38 años más. Porque esa libertad te la doy yo, te dice el Señor. No tienes que esperar. No tienes que poner tu mirada donde no es. No tienes que esperar que cambie tu suerte. No tienes que esperar que otro lo haga por ti. Si el Señor te dice, levántate, anda y carga tu cama. Paga el precio de la obediencia. Paga el precio de la gratitud, del agradecimiento. Paga el precio de la fe. Y te podrás caminar y cargar tu cama. Ahora, ¿en dónde tienes tu confianza? ¿Dónde estás hoy? ¿Estás en Betesda todavía? O si no, hoy vas a tomar la decisión de decir, Señor, hoy me levanto, camino y tomo mi cama, porque yo estoy completamente seguro, estoy completamente segura de que mi situación no va a cambiar por suerte, sino porque ya tú lo dijiste. Porque yo hoy, Señor, yo me alineo a lo que dice tu palabra. Yo hoy me dispongo, yo hoy obedezco a lo que dice tu palabra y yo creo lo que tú has dicho de mí. ¿Dónde estás hoy? ¿Estás en Betesda? ¿Estás confiando en las promesas que el Señor te ha dado? ¿O estás confiando en las aguas del estanque? Porque Betesda no podrá cambiar tu vida, pero Cristo sí la podrá cambiar. Solamente Cristo podrá cambiar tu vida. Si has escuchado esta palabra y sientes que el Señor te ha hablado en esta noche y crees que Cristo puede cambiar tu vida, si no has recibido a Cristo en tu corazón, cierra tus ojos y di, Señor Jesús, en esta noche yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú puedes cambiar mi vida. Así que, Señor, renuévame, transfórmame, sálvame, porque a partir de hoy yo soy un hijo de Dios, comprado con precio de sangre en la cruz de Calvario. Y si ya recibiste al Señor, hoy puedes decir, Señor, hoy escucho tu voz. Yo hoy reconozco que solamente tú tienes palabra de vida eterna. Yo reconozco, Señor, que te he fallado tantas veces y que en mi carne he querido, Señor, poner mi mirada en donde no hay respuestas. Por eso en esta noche, Señor, yo te pido que seas tú guiándome. Porque hoy, bendito Dios, yo me alineo a tu palabra. Prometo caminar de acuerdo a lo que tú has dicho de mí. Yo confieso en esta noche, bendito Dios, que solamente mi mirada estará puesta en el Cristo de la gloria. Porque estos problemas, Señor, que lleva tanto tiempo en mi vida, con mi familia, con mis hijos, con el esposo, con la economía, con la salud, en el nombre de Jesús, hoy se rompe. Hoy el yugo se rompe. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Todo problema matrimonial se cae ahora en el nombre de Jesús y se restauran los matrimonios. Todo problema de salud ahora, Señor, se cae, se disuelve, se deshace. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, envía una unción de sanidad. En el nombre poderoso de Jesús.
Restaura, salva, sana. En el nombre de Jesús, activa el ejército del cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, Señor, sana los corazones. Sana sus corazones, sana, Señor, sus almas. Aquellas almas que están heridas. En el nombre poderoso de Jesús, que sean restauradas, Señor. Porque este es un pueblo que en esta noche se humilla y reconoce tu voz. Porque esta noche reconocemos, bendito Dios, que solamente en ti está la respuesta. Porque tú siempre nos eliges, Señor. No es que nosotros te hayamos escogido primero, sino que tú nos amaste primero, bendito Dios. Porque en eso consiste tu gracia, Señor. En eso consiste tu misericordia, bendito Dios. Pero en esta noche, las bendiciones que están en el tercer cielo descienden, Señor, a la tierra. En el nombre poderoso de Jesús, nos levantamos hoy, Señor, con la fe, confiando en que tú tienes la respuesta. Y lo creemos, Señor. Y lo creemos, y por eso caminamos en fe. Por eso nos levantamos, por eso caminamos en fe. Y hoy en esta noche nos declaramos en victoria. En el nombre poderoso de Jesús vamos a empezar a ver cambios en nuestras vidas. Porque, Señor, vamos a caminar de acuerdo a tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Yo te pido que de una manera especial seas tú bendiciéndoles, Dios. Bendíceles, Padre. Bendíceles, Señor. Restáurales. Sosténles con la diestra de tu justicia. En el nombre poderoso de Jesús. Yo reprendo todo espíritu de venganza y de retaliación en esta hora. Y declaro, Señor, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Me sigo sintiendo contenta. Aleluya. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos este domingo de manera presencial. Y gloria a Dios. Que sea el Señor obrando en cada una de sus vidas. Les amo y les mando un abrazo con mucho cariño. Bendiciones para todos.